En este video vamos a abordar un caso interesante y relevante en el que exploraremos si una determinada situación constituye un delito penal o simplemente una falta disciplinaria. A través de un análisis detallado, presentaremos argumentos respaldados por fundamentos legales y éticos para esclarecer el asunto. El caso en cuestión involucra a Pablo, un juez colombiano que enfrenta una denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura. Se le acusa de conductas irregulares en el manejo de un caso de violencia doméstica. Según la denuncia, Pablo actuó con negligencia al permitir que el agresor quedara en libertad condicional sin imponer las medidas de protección necesarias para la víctima. Esta decisión, según se argumenta, puede haber provocado la repetición del ciclo de violencia ante la víctima. Frente a esta situación, surge la siguiente interrogación o interrogante. ¿Estamos ante una falta disciplinaria o un delito penal? Para entender a esta pregunta, analizaremos el caso en dos perspectivas y utilizaremos el concepto de ilícito sustancial, que se explica en el libro Reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal de Vargas 2021. Este concepto es fundamental para entender la gravedad de las conductas dentro del ejercicio de la función pública. En términos sencillos, la ilícito sustancial se comprende como la afectación sustancial de los deberes funcionales siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rige la función pública. Ordóñez 2019, página 26. Con este panorama, los dejo en manos de mi compañero Carlos Miranda, quien profundizará en el análisis de caso desde la perspectiva del derecho disciplinario. Adelante, Carlos. Gracias, John, por esta introducción. Seguiremos con el análisis del caso desde el derecho disciplinario. Es importante recalcar que el análisis del caso de Pablo desde la perspectiva del derecho disciplinario se centra en determinar si su conducta constituye una afectación sustancial de los deberes funcionales, lo que podría configurarse como una falta grave según el Código Disciplinario Único de la Ley 734 del 2002. Considerando el mencionado código, los principios fundamentales vulnerados en este caso son los siguientes. En primer momento tenemos la moralidad. Pablo incumplió su deber ético como juez al no garantizar medidas de protección adecuadas para la víctima, priorizando intereses distintos a los de la justicia y la protección de los derechos fundamentales. La eficiencia. La inacción de Pablo demuestra la falta de diligencia y eficacia en el tratamiento del caso. Asimismo, la imparcialidad. Si hubo intención del beneficiar al agresor al concederle libertad condicional sin adoptar medidas de protección, se vulnera este principio fundamental que exige neutralidad en la toma de decisiones. Además, el comportamiento de Pablo puede ser analizado bajo los siguientes artículos del Código Disciplinario Único. Recordemos de la Ley 734 del 2002. Tenemos el artículo 34, donde define los deberes de los servidores públicos, entre ellos proteger los derechos fundamentales y cumplir con diligencia las funciones encomendadas. Pues la omisión de Pablo en proteger a la víctima y garantizar el acceso efectivo a la justicia contraviene este deber. En el artículo 48, este establece como falta gravísima cualquier acción u omisión que afecta a los derechos fundamentales de las personas. La conducta de Pablo puede configurarse como una falta gravísima al no actuar con la celeridad requerida en casos de violencia doméstica. Ahora quiero cederle la palabra a Natalia Cruz, quien nos explicará un poco más a fondo la importancia de la ilicitud sustancial. Gracias, Carlos. Ahora vamos a exponer la importancia de la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial implica una afectación significativa de los deberes funcionales, lo cual ocurre cuando se vulneran los principios que rigen la función pública, se comprometen derechos fundamentales y se genera desconfianza en las instituciones públicas. En este caso podemos decir que la omisión de Pablo afectó gravemente sus deberes como juez al no adoptar medidas de protección en un caso de alto riesgo. Además,
Su conducta debilitó la confianza en el sistema judicial y puso en peligro la vida de la víctima. Sumado al anterior, también consideramos pertinente presentar el contexto de jurisprudencia y precedentes. La Corte Constitucional ha señalado en varios fallos la obligación de los jueces de actuar con perspectiva de género en casos de violencia doméstica. Algunos precedentes relevantes son los siguientes. De una parte, tenemos la sentencia T898 de 2006. Esta sentencia nos dice que la inacción de las autoridades en casos de violencia intrafamiliar constituye una violación de los derechos fundamentales de las víctimas. De otra parte, la sentencia T234 de 2012 destaca que los servidores públicos deben actuar con diligencia reforzada cuando los derechos fundamentales de las mujeres están en riesgo. En este caso, Pablo incumplió este deber reforzado, lo que implica la gravedad de la falta. Considerando lo expuesto, nos permitimos concluir la perspectiva disciplinaria. Concluyendo la perspectiva disciplinaria, establecemos que la conducta de Pablo constituye una falta gravísima por su negligencia al no proteger adecuadamente a la víctima de violencia doméstica. Su inacción vulneró los principios de moralidad, eficiencia e imparcialidad y afectó la confianza pública en la justicia al no garantizar la protección de los derechos fundamentales. Por tal razón, se considera que su comportamiento merece una sanción ejemplar, ya que su falta de diligencia compromete la integridad de la función judicial y la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. En adelante, nuestra compañera Jessica presentará el análisis desde la perspectiva del derecho penal. Gracias, Natalia. Ahora analizaremos el caso de Pablo desde el ámbito penal, ya que su conducta puede constituir un delito contra la administración pública. Los delitos relevantes en este contexto son los siguientes: prevaricato por omisión. Este delito se configura cuando un servidor público omite, retarda, rehúsa o realiza un acto contrario a la ley de manera intencional. En el caso de Pablo se analizaría así: omitió deliberadamente tomar medidas de protección necesarias con pleno conocimiento del riesgo que enfrentaba a la víctima. Intención de favorecer al agresor. Si se demuestra que actuó dolosamente al tomar decisiones que beneficiaron al agresor en detrimento de la víctima, esto encajaría en el tipo penal de prevaricato por omisión, Ley 599 de 2000. Omisión de funciones, artículo 32 del Código Penal colombiano. Si se concluye que su conducta no fue intencional pero sí negligente, Pablo podría responder por omisión de funciones. Esto se aplicaría si su inacción, aunque no dolosa, vulneró gravemente sus deberes y resultó en la afectación de derechos fundamentales como la vida y la integridad de la víctima. Ley 599 de 2000. Diferencias entre dolo y culpa. La tipificación penal del caso depende de la intención detrás de la conducta. Dolo. Pablo actuó con conocimiento e intención de beneficiar al agresor y proteger a la víctima. Culpa. Pablo fue negligente, actuando sin la diligencia y cuidado exigidos por su rol, pero sin intención deliberada de causar daño, impacto en bienes jurídicos protegidos. Seguridad e integridad de la víctima. La falta de medidas de protección vulneró directamente los derechos fundamentales de la víctima, exponiéndola a un nuevo episodio de violencia. Confianza en la justicia. Las acciones de Pablo minaron la percepción de imparcialidad y la efectividad del sistema judicial, afectando su legitimidad. A continuación explicaremos el contexto de la jurisprudencia y el análisis ético. Casos similares han establecido precedentes para analizar la responsabilidad penal en la negligencia judicial. Sentencia C-740 de 2001. La Corte Constitucional argumentó que la omisión de un servicio público que afecte derechos fundamentales puede tipificarse como prevaricato por omisión.
Sentencia 234 de 2012 destaca la obligación de actuar con especial diligencia en caso de violencia de género o doméstica. Desde el plano ético, la conducta de Pablo refleja una falta de responsabilidad que no solo perjudica a la víctima, sino que debilita los principios básicos de la justicia, como la imparcialidad y la protección de los más vulnerables. Conclusión penal: si se demuestra que Pablo actuó con dolo, es decir, con intención de beneficiar al agresor o desproteger a la víctima, su conducta constituye prevaricato por omisión, un delito penal. Si no hay evidencia de dolo, pero sin negligencia grave, su responsabilidad podría limitarse a una falta disciplinaria, sin consecuencias penales. Enseguida hará su intervención nuestro compañero John, quien presentará las conclusiones del análisis del caso. Gracias, Jessica. Bueno, las conclusiones que podemos establecer son las siguientes. Primero, violación de los principios de la función pública. La conducta de Pablo, al no adoptar las medidas de protección necesarias para la víctima de violencia doméstica, constituye una violación sustancial en los principios de moralidad, eficiencia e imparcialidad fundamentales en el ejercicio de la función pública. Segundo, gravedad de la falta disciplinaria. La omisión de Pablo en proteger los derechos fundamentales de la víctima pueden ser calificados como una falta gravísima según el Código Disciplinario Único, dado que afectó directamente los derechos de la persona y la confianza en el sistema judicial. 3. Posibilidad de responsabilidad penal. Dependiendo de la intención detrás de su conducta, Pablo podría ser responsable de un delito penal, como el de prevaricato por omisión, si se demuestra, claro está, que actuó de manera intencional para beneficiar al agresor o desproteger a la víctima. Si su actuación fue negligente, podría responder por omisión de funciones. Cuarto, impacto en la confianza pública y la legitimidad del sistema judicial. La inacción de Pablo no solo vulneró los derechos de la víctima, sino que también socavó la confianza de la imparcialidad y efectividad del sistema judicial, afectando la percepción pública de la justicia y protección de los derechos fundamentales. Bueno, ahora mi compañero Carlos generará unas recomendaciones relevantes a partir del análisis de este caso. Gracias, John, por esas conclusiones tan pertinentes. Las recomendaciones que se pueden derivar son las siguientes. Es importante que los jueces reciban formación continua en derechos humanos, especialmente en casos de violencia doméstica. Esta capacitación debe incluir enfoques de género y sensibilidad hacia las necesidades específicas de las víctimas para evitar omisiones que puedan poner en riesgo su seguridad. Se recomienda que el sistema judicial establezca protocolos más rigurosos y específicos para manejar casos de violencia doméstica, garantizando que se tomen medidas de protección inmediatas y eficaces para las víctimas, sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas. Es necesario mejorar la supervisión de los jueces en sus decisiones y, en casos de negligencia o incumplimiento de sus deberes, aplicar sanciones más estrictas. Esto aseguraría una mayor responsabilidad y transparencia, generando confianza en el sistema judicial. Por último, y para cerrar esta intervención, se debe fomentar una mayor conciencia sobre los principios éticos que rigen la función pública, como la moralidad, la eficiencia y la imparcialidad. Esto contribuiría a que los servidores públicos, especialmente los jueces, actúen con diligencia y compromiso, evitando decisiones que puedan afectar la justicia y la integridad del sistema judicial. Todas estas medidas y recomendaciones buscan evitar la repetición de casos similares y fortalecer la confianza en el sistema judicial. Agradecemos su atención y nos encontraremos en una próxima oportunidad.